Encantado, Carlos Almenara de Carta Abierta está aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rodrigo, buen día a los miembros del equipo. Bueno, con un comentario hoy que podríamos titular y que se enlaza con lo que estaban comentando recién, podríamos titular La trompa del elefante. Y que tiene que ver, como ustedes se ubicarán, con el evento tan risueño y tan dramático paralelamente de destapar en España un escándalo en el cual se descubre que el rey de España tiene un accidente y que ese accidente lo habían tapado y lo habían intentado ocultar. ¿Por qué? Porque el rey estaba cazando elefantes en el África. La verdad es que, bueno, hay varias cosas para mencionar. Primero, la necesidad de, en estos tiempos donde estamos discutiendo sobre YPF y las reacciones del gobierno español y de Repsol, decir lo siguiente: España sigue teniendo una monarquía, ¿no? Que si hay algo que aparece como anacrónico a la evolución de los sistemas políticos de estos tiempos, es precisamente la monarquía. Piensen que los españoles son súbditos, ¿no? ¿Qué lenguaje tan violento a la igualdad democrática, ¿no? O sea, definir los españoles. Y digo esto porque se nos pretende desde el caso, en este caso España, condicionar respecto de cómo ingresar a la modernidad, cómo juntarnos con el mundo. Y resulta que si hay una situación política anacrónica y compleja, es precisamente esa la que ellos mismos están viviendo. Menciono lo de la caza de elefantes porque en la sensibilidad que hemos cultivado en Occidente, muchas veces pesa más ver morir a un animalito que la muerte de miles de personas en un país lejano, ¿no es cierto? Es decir, creo que este caso, que es realmente un papelón, no solamente para el rey de España, sino para los mismos españoles, que deberían preguntarse qué hacen preservando una institución que claramente es anacrónica. Me parece que estas instituciones nos marcan y nos presentan opiniones de los pueblos, sobre todo de los países centrales, sobre las que tenemos que trabajar, porque Argentina no está aislada del mundo, no puede estar aislada del mundo, lejos de eso, y ha elegido un camino de lo más interesante en términos de su vinculación con el mundo, que es respetar su dignidad, hacer valer su dignidad, hacer valer su autonomía y a partir de ahí integrarse. Y eso es clave, y eso supone, por caso, en el tema de derechos humanos, supone discutir en las instancias correspondientes, sean multinacionales, sean regionales, sean globales o mundiales, discutir sobre la justicia de los eventos, sobre la justicia de cómo se toman las decisiones en cada uno de esos foros. Y realmente vemos que en los últimos tiempos una ofensiva internacional, que seguramente tiene que ver con la crisis que se mencionaba recién para Francia, pero que abarca toda Europa y buena parte de los países centrales, una andanada de decisiones muy agresivas e imperialistas, una vuelta a un imperialismo, yo diría, sin descaro, sin límites, sin sujeción al derecho internacional. Y en ese marco tenemos que apelar a los pueblos de países europeos, el pueblo español, el pueblo francés, que no son los gobiernos españoles, no es el gobierno francés, apelar a que tomen conciencia y a que pongan límite a esta situación. Recién se mencionaba acá la situación de Francia. Ayer lo veía Sarkozy hablando del genocidio armenio. Y decía Sarkozy, más o menos textualmente: en Francia no hay lugar
para esas situaciones. Acá vamos a hablar del genocidio armenio. La discusión sobre el genocidio armenio es compleja desde la perspectiva que Turquía no reconoce, pero lo cierto es que había una posición muy fuerte de Sarkozy en ese sentido. Ahora, ese es el mismo Sarkozy que hace unos meses atrás bombardeaba población civil en Libia con una irresponsabilidad flagrante. Si tenemos una apuesta que hacer en este modelo de inserción en el mundo, es a la capacidad de comprensión de los pueblos, y Francia tiene una tradición lúcida de interpretación de lo que pasa. Es que no es posible que los franceses, el pueblo francés, le diga a Sarkozy que es incoherente por lo menos, inconsistente por lo menos, lo que está diciendo con sus acciones como gobierno imperial. Necesitamos apelar a los pueblos del mundo para que den cuenta de esas cosas, porque si el mundo tiene una chance, y en esa vamos todos, si el mundo tiene una chance, tiene que ver con la capacidad de los pueblos en este tiempo donde tenemos más acceso a la información, a la capacidad de interpretación. En fin, merece toda una discusión esto que acabo de afirmar, pero en principio tenemos más información, más posibilidades de crítica. Bueno, es necesario que los pueblos la ejerzan, porque un sistema desbocado, un sistema imperial desbocado, solo amenaza lúgubremente, oscuramente, las posibilidades de futuro de todo el planeta. Es notable cómo muchos líderes políticos a veces critican y cuestionan sucesos históricos, pero los repiten en el presente con ellos al mando, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, mencionabas a Sarkozy, pero el presidente de Estados Unidos es Premio Nobel de la Paz y no le tiembla la mano en lo más mínimo para bombardear población civil, derrocar gobiernos, expandir el imperio norteamericano por el mundo. Anunció, y fue la gran novedad, de que iba a cerrar Guantánamo, y hasta el día de hoy ese centro clandestino de tortura que tiene Estados Unidos en Cuba lo sigue manteniendo, digamos. O sea que una cosa es el discurso y otras cosas son las acciones, y una cosa me parece es el discurso sobre hechos del pasado y cómo se actúa en el presente, ¿no? Una diferencia. Para no irnos de Europa, Carlos, fíjate que hasta hace poco Sarkozy estuvo haciendo campaña, haciendo mención a cómo le estaba yendo a España por adoptar determinadas decisiones en el ámbito económico, y negando que Francia pudiese correr el mismo riesgo, porque también el ajuste se ha aplicado en Francia. Fíjate qué caso distinto lo que está ocurriendo en Holanda, donde un gobierno se tiene que ir porque no hay voluntad en Holanda de aceptar las recetas de la Unión Europea, las recetas alemanas y del Fondo Monetario. Es un caso bastante curioso el de Holanda, que es uno de los 3 países de la Unión Europea que todavía tiene la categoría AAA, ¿no? La máxima categoría en cuanto a resolver los compromisos externos. Bueno, en ese caso lo que se está viendo es claramente cómo la política alemana y la economía alemana se está cargando el conjunto de las economías europeas, ¿no? Que las está sometiendo a un ajuste feroz que solo le cierra a Alemania, porque al resto de los países no le cierra. Ahora, si a todo el mundo le va mal, ¿cuál es el problema? ¿De todo el mundo o de las políticas que están tomando? No, me parece que están tomando las políticas equivocadas. Pero en ese contexto, en ese ajustar del zapato, lo terrible es que desaten la ferocidad imperial, como la mostraron en Libia, como la quieren, como asustan hacerlo en Siria. Y la verdad que es terrible. La violación de los marcos jurídicos internacionales es muy grave, tenemos que denunciarlo, es un problema de los pueblos, y tenemos que apelar a que el pueblo francés, que ellos nos dicen a nosotros que son la civilización, piensen un poco, miren con sentido crítico a sus dirigencias. Yo creo que la batalla que hemos dado en Argentina y que seguimos dando en Argentina de la democratización de la comunicación es central para que los pueblos accedan a ese sentido crítico, ¿no? Y también pasa en los países centrales. Pero bueno, esta es una apelación que tenemos que hacer a los pueblos de los países centrales, de que miren con sentido crítico y sin cinismo
sin doble moral, lo que hacen sus gobiernos, bueno, que hay que ponerle control. Si no le ponemos control a estas locuras que se desatan, y que a veces desatan imperios menores, como son el francés o el británico, que engañan a su pueblo queriendo venderle viejas glorias imperiales que tienen un enorme costo para el mundo. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Nos reencontramos la semana que viene. Con nosotros Carlos Almenara, de Carta Abierta.